Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este programa, Pedro Beltrán Informa, y hoy vamos a hablar sobre una cuestión que afecta a muchísima gente. Hablamos de alquileres, de arrendamientos, una cuestión en la que han convivido en este último mes tres normativas diferentes y aún no sabemos si la que está en trámites de aprobación será aprobada finalmente. Esperemos que sí, porque si no entraría un cuarto proyecto en juego. Decíamos que afecta a mucha gente porque todos en algún momento dado de nuestra vida nos vemos en la necesidad de alquilar una vivienda, un inmueble, un local para montar una oficina, un negocio, en fin, siempre solemos hacer uso de esta figura y por tanto en algún momento de nuestra vida nos vamos a tener que someter a estos contratos de arrendamiento. Hoy vamos a analizar en qué punto nos encontramos y cuáles son las novedades que aporta la nueva ley. Comenzamos ya, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches. Espero ilustrar a los telespectadores porque el tema se ha puesto realmente complicado. Está muy complicado porque además, ese anterior proyecto, ese decreto ley que no fue finalmente aprobado, habría una ventana y dentro de esa ventana hay personas que están afectadas y que están, digamos, que estarán ya durante unos años sometidas a ese reglamento, a esa legislación que ha durado tan poquito, pero que justo les pilló en el momento en el que arrendaron una vivienda, ¿no, Pedro? Sí, es tan insólito como que hay tres legislaciones diferentes en un mes, tres leyes distintas. Esto ilustra sobre lo mal que está haciendo las cosas Pedro Sánchez y el PSOE en el sentido de los proyectos de ley, al menos, porque no tiene seriedad alguna. Es un tema importante el tema de los alquileres, es un tema que afecta a muchísima gente y es un tema que tiene una proyección de futuro también importantísima, porque no solo es lo actual, sino lo que venga después, cómo va a ser la normativa de los alquileres, etc. Es algo que requeriría de un consenso, de un diálogo, no solo entre los partidos políticos, sino entre todas las fuerzas interesadas, todos los poderes interesados en el tema de los alquileres. Bien. Pues ahora estamos en una situación insólita, que es que este nuevo decreto que ha aprobado el Gobierno, que ya está en vigor, porque es decreto ley, con lo cual entra en vigor al día siguiente que se aprueba, siempre que no ocurra como con la ley esta de la paternidad, que primero dijeron que no, había que esperar 2 días más porque es que había problemas técnicos, se iba precisamente a hacer en el Día de la Mujer Trabajadora, el viernes 8 de marzo, y ese día entrará en vigor. Luego, no, es que hay otros problemas técnicos y ahora será el 1 de abril. Es señal de lo mal que están actuando, da la impresión de mucha improvisación. Pues bien, esta norma que ya está en vigor, insisto, porque está en vigor, tiene que pasar por el Parlamento todavía. El decreto ley consiste en eso. Por razones de urgencia, dice la Constitución, tú apruebas un decreto ley, que lo aprueba el Gobierno, y luego lo pasa al Parlamento para que lo convalide. ¿Qué ocurre? Que estos decretos leyes se convalidaban siempre. Siempre se convalidaban porque había otro tipo de mayorías en el Parlamento, otra composición política, y porque, en cualquier caso, si no, eran pactados antes. Claro. Bien, pues se han utilizado para temporales, medidas de emergencia, etcétera, o para otro tipo de cuestiones, pero insisto, siempre han sido aprobados. El primero, y no es una cuestión tonta, es lo de los alquileres, no es una cuestión pequeña porque afecta a millones de personas. Claro. Bien, pues ese primer decreto, el de los alquileres, no se convalidó. Y ahora tiene que pasar otra vez por el Parlamento este segundo decreto. Y ya tiene el apoyo de Podemos, que en el otro no lo tenía, que también no sé cómo se les ocurre llevar un decreto ley al Parlamento sin haberlo apoyado, sin someterlo antes al consenso de Podemos. Pero es que ahora la situación es más complicada porque las Cortes están disueltas y lo tiene que aprobar la Diputación Permanente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esa Diputación Permanente el voto decisivo va a ser el de Bildu, nada menos, los antiguos terroristas de ETA. ¿Por qué es el voto decisivo? Porque el PP y Ciudadanos ya han dicho que se oponen. Bien, sumando los demás partidos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura, tenemos PSOE y Podemos, claramente, que esos ya se han puesto de acuerdo en el texto antes de mandarlo esta vez, bien, lo han hecho mejor, y también ha dicho Esquerra Republicana que en principio lo va a aprobar, el anterior no lo aprobó, también votó en contra, el PDeCAT también ha dicho que lo va a aprobar, el PNV ha dicho que se lo está pensando, que con ellos no han hablado, que no les han enviado nada, y Bildu, por supuesto, Bildu no ha dicho nada. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que quitando a Bildu,
y poniendo en el otro lado a PP y Ciudadanos, hay un empate 32-32, exactamente, en diputados, para entendernos, porque como los diputados ya no están, es esta Diputación Permanente, y en la Diputación Permanente los partidos tienen en proporción a sus fuerzas, y resulta que en esa proporción, pues el voto decisivo es el voto número 65, que es el de Bildu. Para decirlo más claro, si Bildu dice que no está de acuerdo con la ley, aunque el gobierno de Pedro Sánchez tenga el apoyo del PSOE, de Podemos, de Esquerra Republicana, del PDeCAT e incluso del PNV, que por cierto ha dicho que quería que sacaran la Guardia Civil de Navarra, ya entre las condiciones, no sé muy bien qué tiene la Guardia Civil que ver con los alquileres, pero en fin. Bueno, es que pero bueno, por estamos pedir, en un momento en el que es un Leo, despropósito todo lo que ocurre en el hemiciclo. Tú quieres mi voto, pues sale. Bueno, pues veremos lo que pide Bildu, porque Bildu además en este tema de los alquileres ha sido muy activo, con muchas denuncias en San Sebastián del exceso de precios, que había que fijar los precios claramente, o sea que no sería un tema, no es que no lo quisiera Bildu porque esté reclamando la independencia del País Vasco, sino que va a decir, que la reclama por supuesto, que va a decir Bildu, no, si no se fijan los precios y se pone un límite máximo a los precios, con toda claridad, nosotros no apoyamos. Y la ley habrá estado en vigor otra vez 2 o 3 semanas y dejará de estar en vigor. ¿Por qué? Porque si no la convalida el Parlamento, no está en vigor. Claro, esto realmente entra ya en la esfera del cachondeo o del cómo hacer las cosas mal, porque bien está que aprendieran la lección de que no había sido aprobado porque no tenían el apoyo de Podemos. Bien, correcto. Pero ahora tendrían que haber buscado también el apoyo de los demás, me refiero del PNV, y si hay que hablar con Bildu, pues hay que hablar con Bildu, si es que no tiene más solución. Vamos a ver, es que a nadie se le ha ocurrido, no hay ninguna mente pensante en ese gobierno que se le ha ocurrido decir, vamos a ver, vamos a aprobar esto, bien. Y este decreto, ¿quién lo va a aprobar después? La Diputación Permanente, muy bien. ¿Cómo son las fuerzas en esa Diputación Permanente? Porque todos sabemos cuáles son los diputados en el Congreso, pero la gente no sabe cuáles son se supone que el gobierno lo debe saber. Pues resulta que necesitamos el voto de Bildu. ¿No se les ha ocurrido? Porque tendrían que haber hablado con Bildu antes, a no ser que ocurra lo que dijo el representante del PNV el otro día en La Sexta, y lo dijo muy bien, en Al Rojo Vivo, dijo: el PSOE y Pedro Sánchez les da igual los decretos, si prefieren que no salgan. Les da lo mismo, porque dice, si que de verdad quisieran que salieran, hubieran hablado con nosotros antes. Dices que no nos han dicho nada. No nos han explicado, claro. No nos han explicado de qué iba la reforma. Bueno, y no me extraña que no les haya dicho nada, porque como todo ha sido tan rápido, tan urgente, tan imperioso, ahora de repente es súper urgente y de extrema necesidad. El País el viernes 8 de marzo ponía un editorial que decía urgente, imperioso, necesaria la ley del alquileres. Bueno, un momento, será urgente solucionar el problema de la vivienda, pero es que el País es muy pro-PSOE, claro. Dime. Pedro, ¿qué ha alegado el Partido Popular y Ciudadanos para oponerse a este decreto? Pues no han explicado bien las causas de oposición, ¿no? Aparte de que lo ha impulsado Pedro Sánchez. Lo ha impulsado Pedro Sánchez. Pero realmente a mí el decreto me parece malo en muchas cosas. ¿En qué, por ejemplo? Pues mira, lo primero que me parece malo es el tema este de la urgencia y no entrar en un consenso y preguntar a juristas y darle una redacción más técnica. Yo soy abogado, me dedico a esto y necesito, cuando trabajo, las leyes son lo que mandan. Claro. Y llevo muchos desahucios. Y esta ley de desahucios, de todas las que he visto, y ya son más de 30 años ejerciendo la profesión, es la que menos se entiende de todas. Y esto no solo lo digo yo, sino cualquier jurista en los foros o en las revistas especializadas, porque especialmente hay un tema que es muy claro, que es el momento del desahucio en sí. Hay un montón de críticas, el desahucio, por favor, se echa la gente de sus pisos, no tienen dónde ir, muy bien, todo eso es muy entendible. Pero estamos hablando de desahucios por falta de pago del alquiler, no de hipotecas de bancos. Sí. El 95% del parquet inmobiliario en España está constituido por propietarios particulares, no esas grandes empresas dueñas de muchos inmuebles, no, 95% particulares. Algunos tienen sociedades con 3 o 4 pisos simplemente que lo han pasado a una sociedad y lo utilizan como negocio y lo hacen como sociedad para deducir gastos, etc. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que, visto esto, la ley dice que no se podrá proceder al desahucio sin informe de servicios sociales en las situaciones de personas con vulnerabilidad. ¿Esto
que lo he dicho yo así bastante claro, la ley lo dice de forma mucho más confusa. Habla incluso de cesión de los datos a la Agencia de Protección de Datos, que hace todavía mucho más complicado. Se supone que el inquilino tiene que ceder los datos a la Agencia de Protección de Datos. ¿Qué pasa si al inquilino no lo encuentras? ¿Qué pasa si decide no ceder esos datos? Es una ley que crea muchísimas más preguntas que respuestas, y la ley está para responder y no para preguntar. Nada más aprobada la ley anterior, que se parece bastante en esta es más avanzada en algunas cosas. Sí. Los jueces de Barcelona se reunieron diciendo, bueno, vamos a ver cómo interpretamos esto. Mala señal es que nada más empezar ya se tengan que reunir para ver cómo lo interpretan, y que sean los de Barcelona no tiene nada que ver ni con el procés ni nada, o sea, simplemente con la ley de desahucios, que en Barcelona tiene, bueno, un problema grande, igual que lo tiene Madrid, igual que Alicante y otras muchas ciudades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vulnerabilidad, a cualquiera que tú eches de una vivienda va a estar en situación de vulnerabilidad, es evidente. Si tú no pagas el alquiler, ¿qué pasa? ¿Que no pagas el alquiler? Pues porque no puedes. Normalmente va a ser porque tú no puedes. Entonces, ¿qué va a decir los servicios sociales? No, esta gente está en situación de vulnerabilidad porque no tiene medios para poder pagar el alquiler. Bien, entonces, ¿qué resuelves? ¿Qué haces? ¿Aplazas? Porque la ley habla, no, se aplazará 1, 2 meses según que sea persona jurídica, pero 1 o 2 meses, pero ya veremos en la práctica algo que se había conseguido que funcionara relativamente bien. Hablo de desahucios de falta de pago por no pagar el alquiler, insisto, que van mucho más rápidos que los de las hipotecas. Pues se consigue con esta ley que no vaya a funcionar en absoluto, se van a atascar los juzgados. ¿Y qué va a hacer? Se van a atascar, pero no por sobrecarga de trabajo, por la complejidad de la ley, porque los informes de los servicios sociales se retrasarán, porque dirán que el inquilino está en situación de vulnerabilidad. Y entonces, si tú lo que quieres es fomentar el alquiler, no estás fomentando el alquiler. Que no importa tanto que el plazo sea 3 o 5 años, bien, me parece bien que sean 5, pero eso... No, pero hay una cierta inseguridad que ahí sí que habría que incidir, ¿no? No, que sean 5 años, bien, a mí me parece bien, correcto, pero lo que importa es que haya mercado, y que ¿por qué el precio también sube? Porque hay poca oferta, y esta ley no va a fomentar la oferta. Si yo fuera propietario de algo, o si un cliente mío me pregunta, diría, oye, pues piénsatelo antes de alquilar con la nueva ley, porque si hasta ahora sabías que, bueno, si no te pagan el alquiler en 4 o 5 meses desde que presentas la demanda, vas a conseguir el desahucio, con una de las últimas reformas que ha habido, porque la ley de desahucios se ha reformado muchas veces, la de desahucio, no digo la ley de alquileres, los desahucios. Y ¿qué pasa? Que, sin embargo, ahora, pues, esto no puede ser muchísimo más tiempo. Claro. Y si tardas mucho en poder echar a alguien, pues, que no te paga el alquiler, pues la gente no pensará en alquilar, o dirá, bueno, pues como es arriesgado, ahora en lugar de cobrar 500, cobro 800, porque si no, no me compensa. Claro. O te dicen, no, garantías. Como máximo 2 meses de aval. Bueno, muy bien, eso es muy bonito, pero entonces el propietario dirá, vale, que no puedo pedir a los 4 meses de aval, pues no alquilo, claro, porque muchos estaban pidiendo 4 meses de aval pensando, bueno, es el tiempo que me puede durar el desahucio. Entonces lo que se trata no es de hacer medidas electoralistas que queden bonitas, claro, y que queden muy bien, lo que se trata es de resolver los problemas de verdad. Claro. Y luego, por otra parte, ¿cómo puedes hacer tú responsable? No estamos en un sistema comunista y existe la propiedad privada. Tú no puedes hacer responsable a un propietario particular, que puede ser un señor que tenga una sola vivienda, que haya estado ahorrando y para su jubilación, sí, y de esos hay muchos, se haya comprado un piso y ese piso lo tenga en alquiler. Hay mucha gente que tiene una sola vivienda en alquiler. Sí. ¿Por qué tienes que hacer responsable a ese señor del problema de la vivienda en este país, o de que ese inquilino que tiene no pueda pagar el alquiler? Claro. Él no es responsable de eso. Sí. Ahí ponen ahora, otra de las medidas es, los desahucios tendrán que llevar siempre fecha. ¿Qué es lo que pasaba? Que en Alicante normalmente se solía poner fecha. En muchos la fecha, por ejemplo en Barcelona, se dejaba abierta. ¿Por qué? Porque si fijabas fecha, ya estabas asegurado que se te presentaba allí el colectivo antidesahucios y te prohibía, bueno, te impedía que llevaras a ese efecto el desahucio. Y vuelvo a la pregunta, claro, otra vez, ¿tiene que responder el propietario de eso? Bueno, incluso tienen que responder las empresas de eso, podrías decir, pues no, tampoco, evidentemente, claro, o iría más lejos, los bancos tienen que responder de eso, pues tampoco, en fin, eso podría tener más matizaciones quizás con la crisis tan grande que ha habido por el tema bancario, pero el propietario particular, señor, que es propietario de una vivienda, no tiene por qué responder de esa situación.
Está claro. Vamos a los detalles. Decíamos que, matiz importante, la duración de los contratos. ¿Sería quizá la novedad más significativa de esta ley? Yo veo mucho más significativo y problemático lo de la vulnerabilidad. Ajá. El tema de la vulnerabilidad no es un tema que se ha aireado poco, pero sí que es un tema básico. Va a ser básico en la práctica. Claro. Insisto, 3 o 5 tampoco importa tanto. Bien está, me parece muy bien que sean 5. Eran 5, se bajó a 3. Bueno, en la época de Franco era prórroga forzosa. La dictadura tenía algunas medidas sociales, no es que esté a favor de la dictadura en absoluto, pero eso era mucho más social, porque el inquilino podía permanecer toda su vida, claro. Aunque firmara un contrato un año. Bien, luego se bajó a 5, después se bajó a 3 y ahora vuelve a 5. Bueno, 5 si son personas físicas y 7 si son personas jurídicas. Y luego hay otra, bueno, lo primero que querría aclarar a los telespectadores es que estamos hablando de algo que está en vigor, que es vigente ya, que es ley ya, desde hace una semana, pero que no está claro que vaya a seguir en vigor. Es decir, por lo que hemos hablado antes de Bildu, si Bildu dice que no, que ellos no están de acuerdo, pues no hay ley. Y volveremos otra vez a lo de los 3 años, claro. Y tendremos la insólita situación de 4 regímenes legales diferentes en solo 2 meses o mes y medio, o 5 si se inventan una nueva ley que esta sí que se apruebe. Claro. Y otra, decías, novedad significativa. Pues mira, hay otra novedad muy significativa y que ha pasado muy desapercibida, incluso en los foros, pero que a mí me ha llamado enormemente la atención. Y es nueva con respecto no a la ley anterior del PP, sino incluso a la ley anterior esta del PSOE. Esta viene por exigencia de Podemos. La novedad de la ley es que ya no exige la inscripción de los contratos en el registro de la propiedad para que afecten a terceros. Explicar esto porque la frase es muy técnica para que se entienda lo que quiere decir. Tú cuando compras una vivienda, bien, te conviertes en el propietario, pero puedes tener una hipoteca y el banco te puede ejecutar, o resulta que la vivienda en un momento dado la puedes vender aun estando alquilada. Sí. Bien, hasta ahora para que el inquilino quedara protegido era necesario inscribir el contrato en el registro de la propiedad, de tal manera que después, cuando se producía la venta, el inquilino podía seguir, o si el propietario no pagaba la hipoteca, pues al inquilino y ejecutaban esa hipoteca, el inquilino se tenía que ir, a no ser que hubiera inscrito el contrato en el registro, que es una cosa muy sencilla. Claro. Se lleva a inscribir al registro de la propiedad y ya está. Bien, pues por exigencia de Podemos la ley deroga esta exigencia de inscribir. Consecuencias prácticas, vuelvo otra vez a lo práctico. A mí me interesa lo práctico porque es lo que afecta a los telespectadores, lo que me afecta a mí como abogado y a mi profesión, pero lo que me afecta a mí es lo que les afecta a ellos también. Claro. Pues consecuencia práctica que va a haber un fraude tremendo, porque cuando no era obligatorio inscribir ya había un fraude enorme. ¿Cómo se produce el fraude? Muy sencillo. A ti te van a subastar o te van a lanzar ya, y haces un contrato de arrendamiento a favor de un amigo. Eso que estoy diciendo no es una cosa rara, ¿eh? Hay todas las semanas varios juicios en Alicante por este tema. Un contrato de arrendamiento, el inquilino a favor de otra persona, una tercera persona. Sí, efectivamente. ¿Y los contratos iniciales no prevén que no se pueda subarrendar la vivienda? Sí, pero como lo hace el inquilino, no me he expresado bien quizás. Lo puede hacer el inquilino, por supuesto, hay gente que lo hace, pero lo hace el propietario al que le van a lanzar de la casa. Ah, el propietario. Estamos hablando de una ejecución por hipoteca. Sí. Vale, de acuerdo. Estamos hablando de pero a eso, ahí va lo de Podemos. La enmienda de Podemos y el tema es por las ejecuciones hipotecarias. Sí. O sea, porque si tú no tienes el contrato inscrito, ¿qué es lo que ocurre? Si tú no has inscrito el contrato en el registro, claro, pues ¿cómo das fe de la fecha de ese contrato? De este problema, insisto que hay decenas de juicios en Alicante, vamos, todos los meses varias decenas. Porque la gente se presenta y dice, no, es que yo soy el inquilino, a mí me lo alquiló el propietario anterior. Y es mentira, porque no lo pueden demostrar. Aportan recibos de alquiler a lo mejor hechos a mano, un contrato de fecha de hace 2 años, que se han inventado la fecha, y contratos hechos a mano y luego no aportan ni facturas de energía eléctrica, ni de agua, ni de nada. Bien, los jueces están fallando en contra porque como la ley obliga a inscribir el contrato, pues se presume que estás cometiendo un fraude. Pero ahora no, a partir de ahora
se va a poder generalizar mucho más el fraude, porque si los contratos ya no es obligatorio inscribirlos en el registro de la propiedad, claro, pues la gente utilizará esta treta para alargar, en definitiva, y impedir las ejecuciones. Vamos a los temas concretos, no nos queda mucho tiempo, hacemos un repaso rápido de ellos. Por ejemplo, del plazo de prórroga ya hemos hablado. Bueno, el plazo de prórroga no hemos hablado del plazo del contrato. Ajá. El plazo de prórroga es que se prorroga si no se notifica antes durante 2 años más el contrato. Si no se notifica antes de 4 meses del vencimiento, sí, el propietario tiene que decir ya no quiero seguir contigo más de inquilino, ajá, antes de los 5 años, y si no lo dice antes de los 4 meses, 2 años más se prorroga el contrato, hasta 7 años. ¿Cuánto tiempo antes? 4 meses antes tiene que decirlo. 4 meses antes, y lo tiene que notificar oficialmente, imagino. Un burofax es suficiente. Ajá. ¿Y estaba así anteriormente a esta ley? No. ¿No había obligación? No había un plazo tan amplio, ni la prórroga era tan amplia, ni tampoco el plazo de preaviso tenías que decidirlo con 4 meses de antelación. ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? Pues antes la prórroga era de 1 año y el plazo de preaviso de 1 mes. Ajá, de acuerdo. Actualización de rentas. La actualización es que como máximo será por el IPC, como máximo se podrá actualizar por el IPC, no se podrá subir la renta más suba el IPC. En realidad en la práctica eso está así ya. Claro. ¿El índice de precios? Era lo más polémico y lo que más quería Podemos y lo que más querrá Bildu en su negociación, y significa que fijes unos precios máximos para los contratos de alquiler, pero eso finalmente no se ha hecho. Se habla de unas tablas de referencia, etcétera, se deriva el problema a las comunidades autónomas, como se hizo con los taxistas, pero no se explicita claramente que habrá unos precios máximos de alquiler. En cuanto a la fianza, Pedro. La fianza como máximo tendrá que ser de 2 meses. De 2 meses. Este tema es importante también, porque había un poco aquí de, bueno, pues cada propietario podía pedir los meses de fianza que quisiera, y asimismo las inmobiliarias también hacían lo propio. Esto pone ciertos límites. Sí, pero a mí me parece que también va a limitar, va a haber gente que no se va a atrever a alquilar precisamente porque te van a limitar el aval. Si tú pedías un aval de 4 meses, como he comentado antes, tienes garantizado que por lo menos si tarda el proceso de desahucio 4 meses, pues ibas a cobrar. Claro. Pero si pones un límite de 2 meses, habrá gente que si les limitas la posibilidad o se lo pones más complicado y más fácil al inquilino, pues optará por no alquilar. Claro. Sucesión por los familiares. Pedro, ¿cómo queda esto? Pues sí, esta es otra novedad, que también los familiares se subrogan en el contrato de arrendamiento en caso de fallecimiento del arrendatario por el plazo de duración que quede del contrato. Hemos hablado ya de los desahucios. ¿Qué pasa con los pisos turísticos? En principio se prohíben los pisos turísticos. Bueno, lo pueden prohibir las comunidades de propietarios y sin duda lo van a hacer porque es una de las grandes lacras que tenemos, que la cantidad de pisos turísticos que hay, y es lo que está expulsando del alquiler en muchas ciudades a las personas normales que quieren alquilar una vivienda por un precio normal. ¿Venta de bloques enteros, Pedro? Sí, ¿Qué novedades hay aquí? Sí, en el caso de la venta de bloques enteros es el problema del retracto, que si tú es un tema un poco técnico. El retracto significa que el inquilino tenga derecho a comprar por el mismo precio en el caso de que se venda una vivienda. Si tú estás alquilado, pues si se vende, que tengas el derecho a comprar por el mismo precio. Por último, ¿cuándo entra en vigor? Bien, ha entrado en vigor ya, porque el plazo de vacatio legis, que se llama, o vacaciones de la ley, que normalmente siempre hay un plazo, pues esta vez no, porque como es urgente y es imperioso y es absolutamente necesario, pues ha entrado en vigor ya, pero como hemos comentado, no está claro si tendremos que hacer otro programa más, porque ya hicimos uno, en relación con la ley anterior, la ley anterior de hace un mes y medio, ya hicimos un programa, pues no está claro si tendremos que hacer otro más, porque es insólito que pueda haber 4 regímenes distintos, bueno, de momento 3, en un plazo de mes y medio, vamos, eso no ha ocurrido nunca en España, y por un tema tan importante. Tantas cosas no han ocurrido nunca en Habrá España. que mirar con lupa luego los contratos, habrá que decir, porque claro, todo da lugar a juicios, claro. Y habrá que ver cuándo firma, y los jueces también llevarán un lío colosal, y los funcionarios también, porque claro. Tienes una ley, no, es que esto depende de la ley, no ya la ley del año tal, la ley del mes tal, del día tal, es cuando del mes estaba cual. en vigor esto, entonces lo de la vulnerabilidad no se aplica, en fin.
Muy bien, pues veremos qué ocurre con esta ley, a ver si es definitiva o no. Pedro, de todas formas, muchísimas gracias por habernos arrojado luz hoy sobre esta cuestión que preocupa a tanta gente. Gracias a ti, Información TV. Nos vamos, la próxima semana continuamos con más temas de actualidad aquí en Pedro Beltrán Informa. Hasta entonces.